Hola, hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Bueno, bienvenidos a una clase más en el curso de razonamiento verbal. Hoy vamos a abarcar pues un tema muy interesante, muy lindo, ¿no? Y pues en el cual vamos a aprender mucho referente a ello. Vamos a abarcar la parte del concepto, vamos a saber también algunas recomendaciones pues de cómo analizar esos tipos de ejercicios y también cómo poder resolverlos. Entonces, vamos a comenzar el tema programado para el día de hoy, que es referente a las oraciones incompletas, abarcando aquí pues el concepto o la definición, ¿no? Bien, las oraciones incompletas son ejercicios formados por textos breves a los cuales pues se les ha omitido, se les ha oprimido, le falta, ¿no? Algún elemento, alguna palabra para que aquella oración pues pueda tener concordancia, pueda tener sentido. Es así que la tarea que tienen que hacer ustedes en este tipo de ejercicios es encontrar la palabra apropiada, indicada, idónea, ¿no? Que permita que pues aquella oración posea coherencia, se entienda, se comprenda, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura que posee estos tipos de ejercicios relacionados por oraciones incompletas? A ver, vamos a leer el ejemplo planteado en la parte de arriba. Me dice, al irse acortando el fijado, su prisa iba aumentando proporcionalmente. Ajá, observamos ahí una línea, ¿cierto? Observamos un espacio en blanco que justamente ustedes, pues la función que tienen que realizar en estos tipos de ejercicios es encontrar dentro de las opciones que voy a mencionar a continuación la palabra más indicada para que la coloques en ese espacio en blanco y así pues aquella oración se pueda comprender, se pueda entender y tenga un significado como tal, ¿no? Porque te das cuenta que yo al leer la oración en este momento no se comprende, no se entiende. Esa palabra que le está faltando permite ello, ¿no? De que no se pueda comprender la oración, que no tenga coherencia, que no tenga sentido, que no me exprese nada, nada entendible. Bien, tengo las siguientes opciones que son horario, término, día, plazo y acuerdo. Ojo, esas son las opciones. Tengo en esta ocasión A, B, C, D, E, es decir, tengo 5 opciones. De las 5, 4 van a ser distractoras, es decir, 4 no van a ser las respuestas indicadas, solamente una de ellas va a ser la respuesta apropiada, en la cual te va a servir para que puedas completar la oración en la parte de arriba, ¿no? Tienes a la vez que considerar, pues, ¿no? Que el enunciado o la premisa, ¿cierto? Del ejercicio va a tener dos partes. Uno, que es la parte conocida, la que tú puedes leer, la que tú puedes ver, y número dos es la parte desconocida, es decir, la línea en blanca en la cual pues no sabemos cuál de las palabras mencionadas en las opciones, ¿cierto? Será la más apropiada para colocarla allí. Ahora, dentro de lo que es las opciones A, B, C, D, E, ¿cierto? 4 de ellas van a ser distractoras, es decir, 4 de ellas no van a ser la respuesta y sin embargo solamente una de ellas va a ser la respuesta adecuada, ¿no? La respuesta idónea. ¿Ya, chicos? Entonces, conociendo ya esta parte de aquí, de cómo está estructurado estos tipos de ejercicios, entonces vamos a pasar a conocer ahora pues referente a cuáles son aquellos criterios que tú debes considerar para poder resolver de manera eficiente los ejercicios relacionados por oraciones incompletas. Mira, tenemos 3 criterios. Vamos a explicar cada uno de ellos y también vamos a plantear algunos ejemplos, ¿ya? El primer criterio, pues tengo que es la gramaticalidad, el segundo que es el sentido contextual y el tercero que es la precisión léxica. Muy bien, vamos a comenzar con el número 1, que es la gramaticalidad. ¿Y qué es la gramaticalidad? Dice, se debe completar la oración teniendo en cuenta, pues, ¿no? Lo referente a lo que te han enseñado en el curso de comunicación, a la gramática. ¿Y qué es la gramática? Cuando te hablan de género, número, persona, tiempo, modo, ¿cierto? Eso te va a ayudar mucho para que tú puedas escoger la respuesta adecuada. Por ejemplo, a ver, me dice, el jurado, ¿cierto? El jurado, ¿en qué género está? ¿Masculino o femenino? El número, ¿qué significa cuando te digo número? Pues si está en singular o si está en plural. En este caso, el jurado, pues está en singular, ¿cierto? ¿En qué persona está?
Primera persona, segunda persona, tercera persona. Ya debemos de conocer aquí que cuando hablamos de primera persona, pues hablamos del yo. La segunda persona es tú. Y la tercera persona, pues es él o ella, ¿cierto? Mira, me dice, el jurado, tengo aquí mi espacio en blanco, sobre la decisión injusta que tomó. Ajá, tengo como opciones, reflexionaron, reflexionar, reflexionó, reflexionaste, reflexionó, reflexiono, ¿cierto? Mira aquí la palabra que me he puesto en la parte de arriba, que tomó, ajá, quiere decir que la palabra que yo voy a colocar aquí, yo debo de considerar que debe de conjugar, ¿cierto? Que debe de estar en singular, que debe estar en tercera persona y que debe de estar en tiempo pasado. ¿Te das cuenta cómo el contexto, lo que va antes y después de aquella línea en blanca, te va a ayudar mucho para que tú puedas completar ese espacio en blanco? Dominar esta parte del género, número, persona, tiempo, cierto modo, va a ser muy importante porque te va a poder pues identificar cuál es la palabra más apropiada. Date cuenta que tus opciones todas provienen de la misma raíz, que después no es reflexión. Por ahí varía en tiempo, por ahí varía en número, y ahora tú tienes que adecuarte pues a lo que te pide en la parte de arriba. ¿Será correcto que yo diga, el jurado reflexionaron sobre la decisión injusta que tomó? Reflexionaron está en plural. Y recuerda que arriba en tu ejercicio está en singular. Entonces, la opción A no puede ser, ¿cierto? Reflexionar. Mire qué pasa si yo pongo esa palabra aquí en el espacio en blanco para ver. Vamos a ver si tiene concordancia, si se comprende, ¿ya? El jurado reflexionar sobre la decisión injusta que tomó. No se comprende, no tiene coherencia si ponemos esta palabra, ¿cierto? El jurado reflexionó sobre la decisión injusta que tomó. Ajá, te das cuenta que esta palabra tenemos una posible opción apropiada, correcta, ¿no? Porque cumplí está en tercera persona, está en singular, y pues también está en tiempo pasado, que justamente era uno de los requisitos que guardaba la premisa o el enunciado en la parte de arriba. Bueno, lo dejo un puntito por aquí porque tengo una posible opción como correcta. Vamos a hacer con las siguientes opciones, ¿ya? Reflexionaste. Cuando digo reflexionaste, pues le estoy diciendo en primera persona. O sea, yo reflexiono, tú reflexionaste, ¿cierto? Te das cuenta, entonces está abarcando la segunda persona, no la tercera persona como lo está en el enunciado. No tiene coherencia, no se comprende, ¿no? Y por último me dice reflexiono. Reflexión está en primera persona. Yo reflexiono. Y arriba dice que debe de estar ese verbo que vayas a colocar allí, tiene que estar en tercera persona. En conclusión, la única opción más apropiada, que guarda coherencia con el género, con el número, con la persona, con el tiempo del enunciado que se ha planteado en la parte de arriba, vendría a ser la opción C. ¿Te das cuenta? Entonces, esta parte de gramaticalidad es muy interesante. A veces vas a encontrar opciones que varían nada más pequeñamente, ¿no? Una le aumenta la S, otra le quita, otra varía en el género, la O por la A y así, pues, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes van a ser muy importantes para que tú puedas identificar cuál de ellas es la apropiada. Yo no puedo considerar a más de una respuesta como correcta. No, ya te expliqué en la diapositiva anterior que dentro de todas las opciones que tú vayas a tener, pues solamente habrá una sola respuesta indicada, apropiada, correcta. Las demás son distractoras. Las demás te están engañando, te quieren hacer equivocar, pero no. Para eso están estos criterios que tú tienes que considerar para que pues, puedas resolver estos ejercicios de manera apropiada, ¿no? Sentido contextual. ¿A qué me refiero cuando digo sentido contextual? Es decir, lo que va antes y después de la línea es muy importante porque te va a permitir que tú puedas inferir qué es lo que sigue. A ver, por ejemplo, vamos a plantear aquí. Meredith dio una entretenida charla que causó en los asistentes. Ajá, mira, si aquella persona dio una charla entretenida, quiere decir que la palabra que siga aquí en este espacio en blanco que yo debo de completar, pues tiene que estar relacionada con ello. ¿Tú crees que si la charla pues no hubiese estado entretenida o hubiera estado, perdón, entretenida, hubiera causado este rechazo en las personas que asistieron?
No, cuando algo está muy entretenido, tú quieres seguir viendo, estás entusiasmado, pues te gusta, te encanta y quieres seguir escuchando, ¿cierto? Si la charla hubiera estado muy entretenida, puede causar bostezo en los asistentes. No, ¿verdad? Porque el bostezo es cuando pues algo es aburrido, algo que no me gusta, tal vez no me da sueño. A ver, me dice, ¿no? Si hubiera estado entretenida la charla, ¿me hubiera causado miedo? ¿Me hubiera causado entusiasmo? ¿O me hubiera causado pavor, que es sinónimo de miedo, ¿no? De temor. Ajá, ¿cierto? La única opción aquí que guarda coherencia con lo mencionado en el texto o en el enunciado, pues es entusiasmo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Siempre el contexto, lo que va a ir antes y después de aquella línea en blanca, tenemos que leerla para poder deducir, para poder inferir qué es lo que sigue. ¿Te diste cuenta? Entonces, va a ayudar mucho el contexto, va a ayudar mucho lo que va alrededor de aquella palabra en blanca, ¿no? Y como te lo explica aquí en la parte de abajo, si la charla era entretenida, claro, lo más lógico que es que cause pues entusiasmo en los asistentes o participantes que hayan estado en aquella charla. ¿Te das cuenta? Ese es el segundo criterio. ¿El primero cuál es? El que ya vimos anteriormente es la gramaticalidad. Recuerda que la gramaticalidad pues abarcaba lo que es el género, el número, la persona, el tiempo, ¿no? Ahora aquí, pues, ¿no? El sentido contextual, que era el contexto de la oración, lo que va antes y después de dicha línea, ¿no? Y finalmente, pues, tenemos aquí lo que es la precisión léxica, ¿ya? A ver, ¿a qué hacemos referencia? Me dice, es necesario determinar cuál es el nivel de lenguaje que el autor esté empleando o en qué contexto se sitúa el mensaje, para así poder elegir los términos adecuados que completen la oración. Claro, ¿no? Tenemos que ver cuál es el lenguaje o el nivel de lenguaje que emplea el autor. Capaz si es pues un nivel culto, un nivel estándar, o si está hablando con jerga, ¿cierto? Tenemos que ver el contexto de la oración, cómo es su nivel intelectual, cultural que emplea el autor para hablar, para poder también determinar cuál es la palabra más apropiada. Mira, Joy, el médico de la ciudad fue a la comunidad para, tengo ahí el espacio en blanco, a los pacientes que padecían de una enfermedad que los aquejaba desde hace días, ¿no? Bien, estoy hablando acerca del médico. Pues con el médico es un profesional, y un profesional porque efectivamente pues se supone que debe tener mucha cultura, mucha ética, muchos valores, muchos principios, ¿cierto? En este caso, pues el médico, ¿de qué se encarga? ¿El médico tú crees que estudió para inspeccionar, para examinar, para indagar, para estudiar, para inscribir? Tú sabes que los médicos pues tratan a personas con alguna enfermedad, con alguna dolencia, ¿cierto? Y cuando yo pues quiero ver a mis pacientes, imagínate que yo soy un médico, ¿cierto? Quiero ver a mis pacientes pues que padecen determinada enfermedad, ¿qué hago con ellos para saber qué es lo que tienen? Inspeccionas, examinas, indagas, estudias, inscribes. Claro, ¿verdad? Examinas. ¿Qué significa examinar? Pues, ¿no? Te vas a dar un chequeo de cómo está, capaz le vas a mandar a sacar alguna placa, en ese momento pues le pides que haga algunos movimientos para ver cómo va funcionando su cuerpo, sus reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces te das cuenta tú de que efectivamente, pues, ¿no? Relacionando la profesión, la carrera o lo que me habla acerca de la persona a la que hace referencia, pues tú vas a buscar el término más apropiado. Las demás palabras no es apropiado para aquella carrera, ¿cierto? Y como finalmente te lo dice ahí, ¿no? La palabra precisa que se utiliza es en circunstancia, en este caso para el médico, la más apropiada va a ser examinar. Ya, esa es la precisión léxica, tienes que ver el nivel de lenguaje que emplea el autor para hacer hablar de determinadas profesiones, personas, ¿no? Y en relación a ello también puedes encontrar la palabra apropiada para colocar en dicho espacio en blanco. Ya, entonces, chicos, recuerden, estas tres cositas que te acabo de decir, estos tres criterios, que era la gramaticalidad, ¿cierto? El anterior que habíamos visto, pues, que era el sentido contextual, y el último que tratamos, que es referente a la precisión léxica, son
Son cositas que tú debes de saber porque te van a facilitar a que tú puedas comprender cuál de las opciones va a ser la más apropiada e indicada para completar el dicho espacio en blanco. Recuerda que de eso trata justamente el tema del día de hoy, ¿no? Que estas oraciones incompletas, como su propio nombre lo dice, oraciones incompletas, a esa oración le falta un término. Han obviado un término, o puede ser más de un término en algunas ocasiones, y tú te vas a encargar de buscar la palabra apropiada para que aquel texto, para que aquella oración, pues recobre su sentido, se pueda comprender, se pueda entender, exprese algún mensaje de por medio. ¿Te das cuenta? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los pasos? Cuando tengas estos tipos de ejercicios, ¿cuáles son los 4 pasos que tú debes de seguir? Número 1, me dice, a ver, vamos a ver. Leer atentamente la oración. Claro, tú tienes que leer la oración tal y como la ves. En el enunciado que te van a presentar, léelo. Léelo para que lo puedas entender. Ajá, a veces vas a ver que incluso sin ver las opciones tú puedes deducir cuál es la respuesta. Ejemplo, a ver si yo digo, ¿no? Dejé de escribir con mi lapicero porque se acabó la... ¿Qué le pondrías? A ver, dejé de escribir con mi lapicero porque se acabó. Lo más lógico es, ¿no? Si pues yo dejo de escribir con el lapicero, ¿por qué es? Porque se acabó la tinta. ¿Te diste cuenta? A veces simplemente leer el ejercicio tal y cual con el espacio en blanco, tú mismo vas a poder reducir e inferir cuál es la respuesta, sin necesidad a veces de ver las alternativas. Y entonces este primer paso tenemos que hacerlo sí o sí y comprender cada una de las palabras. Si tú dentro de la oración que vas a completar el espacio en blanco no comprendes lo que significa alguna de esas palabras, no sabes su significado, pues acude a un diccionario, ¿cierto? Acude a alguna fuente de internet para saber qué significa y así puedas comprender qué es lo que quiere expresar dicha oración. Segundo paso. Destacar las palabras o frases importantes de la oración que nos ilustren acerca del tema que se trate en ello. Claro, por ejemplo, miren, en la diapositiva anterior, ¿de qué hablábamos? Del doctor y sus pacientes. Son palabras claves que podemos subrayar para saber capaz qué va a ir en ese espacio en blanco. O capaz de la oración es en tiempo pasado, lo subrayo esa palabrita para saber también que la palabra más apropiada que voy a completar ahí, pues también tiene que estar en tiempo pasado. Te das cuenta, van a haber palabras claves que también nos van a ayudar a hacer referencia a ello, ¿no? Paso número 3. Pensar en las posibles palabras que puedan completar la oración en el sentido atribuido. Claro, ¿no? En algunas ocasiones, como yo te comentaba, pues tú puedes deducirlas, pero también una vez que hayas analizado, interpretado tu enunciado, ¿cierto? Tú que tienes que analizar tus alternativas. Analizo mis alternativas, qué significan cada una de ellas, cuál de ellas es la más apropiada y así. Nunca te emociones y voy a decir, ah, ya, la número A es la alternativa correcta, la marco de frente, ¡pum! Y se acabó. No. Si tengo 5 opciones, A, B, C, D, E, siempre lee todas. No te vayas a quedar con la duda. A veces algunos se emocionan, marcan la primera que ven y ya, ¿no? Y no. A veces una simple tilde o una letra más puede hacer toda la diferencia en la palabra. Así que mucho cuidado, analicen bien todas sus opciones y cuando tengan la certeza de que una alternativa es la correcta, recién en ese momento marcamos, ¿no? Y justamente esto me va a conllevar al cuarto paso, que tus alternativas, pues, una vez que hayas elegido tú la opción correcta, ¿cierto? ¡Pum! Como es posiblemente la palabra más apropiada, colócalo ahí en el espacio en blanco dentro de tu enunciado. Y fíjate cómo se lee. Cómo se lee y si es que se comprende. Ajá, si cumple, se entiende, guarda un sentido, perfecto. Entonces has hecho un buen trabajo y has elegido tú la opción más apropiada. Ya, ese es el método que ustedes deben de aplicar para resolver estos tipos de ejercicios. Siempre revisar, no solamente marco y quedó, no. Una vez que hayas marcado tu alternativa correcta, llévala en el espacio en blanco, completa, colócalo allí y luego lees toda la oración para ver cómo quedó. Si es que se comprende, se entiende, me expresa algún mensaje. ¿Correcto? Aquí vamos a ver un ejemplo pues pequeñito, pero esencial. A ver, vamos a ver cuánto hemos aprendido. Me dice, lee las oraciones y completa con una de las alternativas. Claro, en el cuadro de arriba pues yo veo 1, 2, 3, 4, 5 palabras.
manzana, cabeza, hijos, higos, bombones, harina. A ver, la número 1 me dice, a Paola le gusta el agua de con quinoa. Agua. ¿Qué agua? ¿Agua de qué nada más existe? Mira, mira, te estoy marcando en este momento, estoy resaltando una palabra muy interesante porque me dice agua de. Esa palabra agua es muy importante porque lo que voy a completar acá tiene que ser algún tipo de agua existente. Será agua de manzana, de cabeza, higos, bombones, harina. Pues lo más apropiado es que sea algo comestible, ¿no? Podría ser manzana o podría ser pues higos. En esta ocasión, si yo coloco, por ejemplo, higos, está en plural, ¿cierto? ¿Sería coherente que yo ponga agua de higos cuando todo lo demás pues esté en singular? No, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí la palabra más apropiada entonces vendría a ser agua de manzana y lo colocamos ahí. Ahí está. Y como te dije, una vez que hayas completado el término apropiado, lee toda la oración para ver si realmente guarda concordancia. A Paola le gusta el agua de manzana con quinoa. Ajá, ¿se entiende? ¿Se comprende? Excelente. Si es así, vendría a ser pues a mí mi alternativa apropiada. Vamos con la 2. Necesito para hacer una torta helada. Voy a marcar en este momento una palabra clave para que tú puedas encontrar tu resultado. Mira, torta. Necesita algo para hacer una torta. Ustedes que le encanta la repostería, que capaz en casita ya hayan hecho alguna tortita, algún queque con mamá, con algún familiar, tal vez, ¿cierto? ¿Qué es lo que se emplea para hacer una torta? Cabeza, higos, bombones, harina. A ver, recordemos. Ajá, muy bien, efectivamente, ¿cierto? Nosotros, pues lo más habitual que usamos aquí vendría a ser la harina. Y mira, lo voy a leer para que veas que sí guarda concordancia. Necesito harina para hacer una torta helada. La 3 me dice, me duele mucho la y no la cintura. Me duele, quiere decir que alguna parte de tu cuerpo te tiene que doler, ¿cierto? ¿Qué parte de mi cuerpo me quedaría aquí como opción? Cabeza, higos, a bombones. Claro, por supuesto que sí, vamos a colocar ahí cabeza. Y por último tenemos aquí, esa higuera tiene muchos, ¿cierto? ¿Qué es una higuera? Una higuera pues es un campo, un lugar donde voy a encontrar respectivamente, como te lo acabo de mencionar aquí, que voy a encontrar muchos higos. No es lo más lógico y es también la última opción que nos quedaba para completar ahí. Entonces te das cuenta cómo hemos ido trabajando. Esos son ejercicios relacionados por oraciones incompletas. Tú vas a ver en algunas ocasiones, en algunas oraciones, un arrayo o un espacio para completar, o puede ver más de un espacio para completar en una sola oración. Pero tú tienes que tener la habilidad y la certeza de que la opción que tú vayas a elegir como apropiada, pues sea la más indicada para que esa oración luego se pueda comprender, se pueda entender, tal y como nosotros lo hemos trabajado en este ejercicio, ¿no? Entonces, chicos, ha quedado, creo yo, muy claro esta parte de oraciones incompletas, ¿no? Te ha abarcado el concepto, los criterios, método de resolución, cuáles son los pasos, cuáles son las partes mismas que contenían, pues, estos tipos de ejercicios. Hemos visto también, pues, algunos ejemplos, ¿no? Relacionados a ello. Y, pues, no, el tema ha quedado, creo yo, muy claro. Entonces, vamos a no se olviden ustedes de ir siempre a Classroom, ahí van a encontrar pues el video de esta clase, van a encontrar el material y van a encontrar también al final pues una parte de actividad que es la tarea, ¿no? La tarea, recuerden que hay plazo máximo para poder presentarlo hasta el día domingo, ya hasta el día domingo. Muy bien chicos, excelente, ha sido todo por la clase de hoy, cuídense mucho y nos estamos viendo pues hasta la próxima semana. Chau, chau, cuídense mucho y a estudiar.